En esta segunda parte de la presentación hablaremos de los siguientes tips que les quiero ofrecer. En esta segunda parte de la presentación analizaremos algunos tips que pueden ser de importancia para hacer presentaciones ejecutivas. Hemos hablado anteriormente sobre la estructura, hemos hablado anteriormente sobre la preparación. Quiero hablarles sobre el diseño. Diseño no es un adorno que se pone en las presentaciones. El diseño es importante mantenerlo limpio, es importante pensarlo desde el inicio. Les mencionaba en la presentación anterior, procuren hacer algo de tipo minimalista, sin sobrecargas, sin mucho texto. Podría ser nada de texto. Y piensen en un diseño que represente realmente esa imagen profesional que quieren dar. Hay excelentes ejemplos de diseño en la página web, en el internet, donde se muestra a personas que saben utilizar las imágenes para contar buenas historias. En la plataforma de la Escuela de Empresas subiré algunos ejemplos que ustedes pueden ver sobre presentaciones que no requieren siquiera a alguien que hable, sino que están tan bien diseñadas y además tan bellamente diseñadas que no requieren siquiera un presentador que acompañe el texto. Nosotros no tenemos esa habilidad, pero por lo menos respetemos algunos principios básicos. Fíjense esta diapositiva. Esta diapositiva no cumple un principio básico algunos principios básicos del diseño. El primero, relación entre la señal y el ruido. Esta es una diapositiva con muchísimo ruido. Tenemos fondos de colores diferentes, tenemos subrayados, tenemos matices, tonos que van en degradé, tenemos el logo de la organización detrás, que si la diapositiva fuera blanca no importa, pero si generas más ruido, tenemos estas personitas aquí abajo que generan nada más que ruido, y además tenemos un montón de información que es imposible que se pueda comprender. Demasiados datos para una misma diapositiva. Es importante que cuando presentas información escojas aquello que es crítico. No necesitamos poner todo el Excel, no necesitamos poner todos los cuadros. Si ustedes revisan presentaciones, que es un ícono en estos temas, que es Steve Jobs, cuando presentaba datos de sus resultados anuales de la empresa, procuraba hacerlo de tal manera que la información numérica, que a veces es llena de datos complejos, muchos ceros, lo hacía de manera tal que te quedaba un número, no 100.000, 1, 2, 3, no más. Acuérdense que el público no capta todas las ideas que tú vas a darle, por eso procuren que si la idea principal es numérica, no se presente como esta diapositiva, con tanto ruido. Otro error de diseño, no tenemos ni un espacio en blanco, tenemos terror al espacio en blanco y hacemos algo sobrecargadísimo. El espacio en blanco se ve bien, ayuda a respirar a la presentación y va a permitir una comunicación más clara. Algunos tips sobre cómo hacer buenas introducciones. La introducción es fundamental porque es la que atrae la atención, establece de qué vas a tratar, establece tu credibilidad como comunicador, aunque no hace falta que digas todos tus títulos, pero sí puedes decir algo de por qué este proyecto va a funcionar o por qué tienes fe en este proyecto o contar una historia por la cual este proyecto realmente cambiará la organización. Por ejemplo, si estuvieras vendiendo una idea. La introducción fija el tono, si por ejemplo va a ser un tono cómico o un tono serio. La introducción nos dice más o menos qué esperar a quienes estamos escuchando y además crea un ambiente. Algunas ideas para introducción. Puede ser un comentario sorprendente, por ejemplo, ¿cuántos miles de dólares al mes se pierden en algo? ¿Cuántas personas mueren al año con cáncer al pulmón? ¿O cuántas personas mueren por día con cáncer al pulmón? Son comentarios sorprendentes con los que puedes empezar tu presentación. Puedes hacer una pregunta retórica, es decir, una pregunta que no espera respuesta, pero algo como, ¿cuántos de ustedes se han preguntado por qué no podemos bajar el costo de operación en la planta de Loja? Es una pregunta que no esperamos respuesta, pero esperamos que la gente se la haga. ¿Cuáles serían las formas de lograr esto, por ejemplo? ¿O de qué manera podemos motivar al personal para alcanzar este objetivo que se ha planteado? Son preguntas que tú vas a responder en tu presentación, pero que es una buena idea plantearlas desde el inicio para generar interés. Puedes contar algo que te ha pasado a ti, una referencia personal, una historia tuya. Puedes hacer una cita
Puedes contar una historia que no sea solo tuya, sino de cualquier otra persona o de la organización, o puedes crear suspenso. Algo como, genera $5,000 de pérdidas por semestre. Implica el 20% de tiempo de nuestros vendedores. Genera 100 minutos de atraso al día, que es el tráfico. Estoy haciendo un ejemplo, pero es crear un suspenso porque no le estás contando a las personas de qué vas a hablar, sino les estás planteando algunas ideas que ellos empiezan a tratar de conectarlas y eso genera interés. Acuérdate que la introducción busca generar interés. Otro tip muy importante, quizá el más importante en los entornos empresariales. Hay una historia que se llama justamente el test del ascensor. Supongamos que tú has preparado tu presentación para 20 minutos para un comité ejecutivo. Llegas a la sala y el comité ejecutivo tiene que irse por cualquier razón. Tuvo que salir porque un cliente los llamó, no pueden escucharte. Pero te dicen, mira, nos interesaría escuchar tu propuesta en el ascensor. Acompáñanos el tiempo que tiene el ascensor, que es 5 o 10 minutos, para bajar hasta el parqueadero de la oficina. Una buena presentación tiene que pasar el test del ascensor. ¿Qué quiero decir? Tienes que en 5 minutos explicar tu idea principal. Si no lo puedes hacer, tu presentación no está bien estructurada. Entonces, no te cargues de diapositivas, no te cargues de información. Aplícate el test del ascensor y revisa, explicándole a otra persona, puede ser de tu familia o un compañero de otra área, cuál es la idea principal de tu presentación. Si es que ellos lo entienden, lo entenderá tu público. Y en menos de 5 minutos. Recuerda que ellos no van a dedicar muchísimo tiempo de atención. Ustedes se fijan, un TED Talk, una presentación de TED, tiene 20 minutos, que es lo máximo que la gente dedica de atención. Y en esos 20 minutos también hay momentos en que sube y baja la atención del público. Procura que tus ideas principales se puedan comunicar en 5 minutos. Ensayar, ensayar y ensayar. Nunca subestimes la fuerza de la práctica. He puesto aquí una imagen de Steve Jobs porque muchos afirman que era un gran orador, en efecto lo era, y parecía que lo hacía todo muy natural, pero en realidad Steve Jobs ensayaba muchísimo. Era casi un show lo que él preparaba para sus presentaciones anuales ante el público de Apple, que eran su personal, pero realmente hacía shows que han sido filmados y son parte de esta cultura que se creó alrededor de su persona como un excelente comunicador. Pero ensayaba muchísimo. Así que no tengas miedo, ensaya y fíjate cómo el ensayo va a mejorar tu capacidad de comunicar. Si no tienes un público que te dé feedback, que sería lo ideal, fílmate y cuando te filmas, a la segunda o tercera vez vas a ver los enormes avances que tienes. Importantísima la comunicación no verbal. Maneja un tono de voz calmado, que no sea monótono, que suba y baja, que dé énfasis, que comunique pasión. No hables demasiado rápido ni demasiado despacio. Procura manejar una velocidad adecuada a tu público, que no los confunda por la velocidad y no los duerma por ser muy suave, muy lento. Establece contacto visual. El contacto visual en nuestra cultura es valorado como sinceridad, es valorado como atención. No establezca contacto visual con una sola persona, establece contacto visual con todo el público, mueve tu cabeza de un lado al otro y eso te ayudará a establecer también credibilidad y una relación con el público. Procura mantener un volumen adecuado, no muy alto, no muy bajo, y articula. Si tienes problemas de articulación, hay ejercicios que sonarán divertidos pero funcionan. Puedes ponerte un lápiz entre los dientes y hablar con el lápiz entre los dientes implica un esfuerzo mayor de articulación, como mordiendo el lápiz. En ocasiones también se puede poner un corcho de una botella de vino para que con este esfuerzo de con un objeto en tu boca aprendas a articular de mejor manera tus palabras. Y por último, no tengas miedo, todos tenemos alguna vez una muletilla, un tic, nos equivocamos, decimos un nos olvidamos una palabra. No temas, practica, eso se quita con práctica, pero sobre todo si tú puedes filmarte, ahí vas a darte cuenta de la cantidad de muletillas y de tics que tienes, tanto en lo verbal como en lo no verbal. Si es que tu público empieza a contar la cantidad de o que dices, tienes una muletilla que puede ser molesta y la única manera de evitarla es con práctica y autoconciencia. Mi último tip, no te ocultes.
Muchas personas escogen un podium o se quedan paraditas junto a la mesa y no se mueven ni un minuto. Otras personas apagan la luz. Ahora los infocus no requieren apagar la luz. Mantén un lugar claro, un lugar donde se puedan todos ver. Mejor si tienes un público que está en U, que puede compartir, que puede hablar contigo. No te ocultes, establece una comunicación. Recuerda que lo más importante de aquí es tu mensaje, tu historia, lo que tú quieres decir. Las diapositivas pueden no estar. Es más, puedes tener un apagón, se fue la luz, no siempre tienes que tener un plan B, pero supongamos que se fue la luz y te dan un marcador y te dicen, preséntanos tu idea. Si has pasado el test del ascensor y te has preparado bien, no dependes de la tecnología. Evidentemente, si puedes tener una bella presentación visual sin mucho texto, utilízala. Pero no pienses que ella es lo importante, sino tu idea es muy importante. Una última recomendación, prepárate para las preguntas. En los entornos organizacionales hay preguntas y generalmente las preguntas van a ir sobre los temas que estén flojos, los temas que no estén claros. Entonces, recuerda ensayar con una audiencia, que sean tus compañeros, tus amigos, una audiencia diferente, pero que conoce la organización lo suficiente para hacerte preguntas donde se ven las flaquezas, las debilidades de tu proyecto. Prepara esas preguntas y también piensa en las fortalezas de tu proyecto para reforzarlas, ¿no? En ocasiones hay proyectos que tienen en efecto debilidades, pero puedes estar listo para responder las preguntas sobre debilidades, pero también listo para resaltar las fortalezas que en efecto tienes. Entonces, prepárate para las preguntas porque generalmente una presentación ejecutiva las va a ver y hazlo con personas de confianza. Estas son mis recomendaciones para mejorar tus habilidades de presentación en público, especialmente en proyectos ejecutivos. Espero que te sean de utilidad.